Bien, bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas noches para Carla. Mi nombre es Juan Casajús. Vamos a hacer una pequeña presentación de nuestro grupo de estudio, en el cual hoy hay algunos integrantes y por supuesto contarles no solamente a los presentes, sino a los que van a ver luego esta presentación, que este es un grupo de estudios donde hay no solamente gente cercana a la academia o profesores y licenciados, en este caso Carla, que es doctoranda, sino que también es abierto y gratuito para mucha gente que está participando. Algunos están hoy presentes y otros luego irán viendo la presentación. Este grupo de estudio comenzó el año pasado y para quienes puedan ir viendo este video también, tenemos 3 vías de comunicación. La primera es un blog, que en este año ya hemos superado las 13.000 visitas. Luego hay un canal de Instagram, que también lo ponemos a disposición, sobre todo en el aspecto del rugby inclusivo, que vamos a estar dialogando hoy, y todas las actividades, conversatorios, congresos, están en un canal de YouTube que también es gratuito, que lo podemos compartir. Este grupo de estudio se reúne de forma semanal con distintos ejes de trabajo y durante todas estas actividades en la actualidad estamos listos para hacer una segunda edición de un congreso, de un curso para entrenadoras de rugby, que ya se hizo uno muy exitoso hace 2 meses, y luego todos o cada 15 días o mensualmente, con distintos enfoques y con distintos especialistas, vamos ampliando y hablando de rugby, con lo cual invitamos a todos los que están. Como ahora podrán ver en pantalla, hay muchos son los temas, los enfoques que el grupo va teniendo, que los intereses son diversos, no solamente en el ámbito de América, sino también de España en este caso. Y en el día de hoy vamos a tener a Carla da Silva, que está en el norte de España, doctorando también y terminando sus estudios doctorales, y vamos a poder dialogar justamente en parte del rugby inclusivo con esta experiencia que para muchos de los que están acá presentes en sala es habitual, y el formato del Mixability se conoce, pero para muchos no. Por eso lo entendíamos como importante para poder compartir. Nos queda, de acá a fin de año nos queda bastante trabajo todavía, así que el mes que viene va a estar el licenciado Pablo Martínez y también el licenciado Darío Saluzzi, y en octubre estaremos contando algo de varios de los trabajos que el grupo va a estar presentando en un congreso también acá en la ciudad de La Plata, que lo estamos nombrando porque en algún momento de la presentación de Carla se va a hablar sobre este trabajo del Mixability con participación nuestra, con participación por supuesto de Carla liderando y de colegas desde Chile que también están presentes. Así que hecha esta presentación breve, yo voy a dejar de compartir, la voy a invitar, primero a agradecerle a Carla por todo el tiempo que está, agradecer a todos los presentes. Ya veo que hay varios jugadores del rugby, Mixability también, de distintos lugares, con lo cual para nosotros es una alegría muy grande poder compartir. Carla va a hablar aproximadamente 30-35 minutos para que quieran tomar nota y ver cómo se va desarrollando esto, y luego estará muy abierto al intercambio, porque nos interesa no solamente aprender de Carla, sino aprender de cada uno de los presentes, ¿sí? Así que buenas tardes, buenas noches en España, Carla, bienvenida y bueno, adelante. Pues muchísimas gracias, Juan. Bueno, como acaba de decir, soy investigadora predoctoral aquí en la Universidad de A Coruña, en el norte de España, y además también soy representante de la IMAS España. Y dentro de mi tesis estamos estudiando cómo evoluciona el deporte Mixability, en concreto el rugby Mixability, en diferentes países. Antes de empezar quería agradecer
agradecer al grupo de estudios y en concreto a Juan su invitación y todo el trabajo que hacen para divulgar alrededor del rugby. Así que voy a compartir pantalla y ya empezamos. Vale, ahí se ve, ¿verdad? Vale. Se ve perfecto, Bien, genial. Empezamos, bueno, la ponencia, la charla es alrededor de la investigación. Intentaré que no sea demasiado teórica, pero bueno, ya os aviso que es un poco complicado. De todas formas, veremos un poco lo que es el marco teórico en el que se asienta el deporte Mixed Ability. Veremos las bases del rugby, lo que es el Mixed Ability, sus características, sus objetivos y bueno, el manifiesto. Y después haremos un repaso por las investigaciones que ya se han realizado, las investigaciones que están en curso y las investigaciones que vendrán. En cuanto a cómo surge todo esto, la legislación internacional nos dice que el deporte es un derecho de todas las personas, pero realmente debemos preguntarnos, ¿es así para todas las personas? ¿Todas las personas tienen derecho, pueden hacer deporte, pueden acceder al deporte en igualdad de condiciones? Pues en Armila y colaboradores en 2018 nos hablaban muy claro sobre este aspecto y nos decían que hasta ahora o hasta hace muy poco la investigación realizada en el campo del deporte para personas con discapacidad se centraba únicamente en la rehabilitación. Es decir, se hablaba de deporte como danzaterapia o equinoterapia, como una terapia, pero no se iba más allá, no se tenía en cuenta el aspecto social del deporte. Nosotros nos centramos principalmente en eso, nos queremos alejar de la idea de que el deporte es solo una terapia y empezamos a trabajar con esta base. El deporte Mixed Ability y toda su investigación está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las organizaciones de la Organización de las Naciones Unidas. El primer objetivo que evidentemente se trabaja es el de salud y bienestar, porque evidentemente el deporte reporta beneficios en la salud y en el bienestar de todas las personas. Pero queremos garantizar el acceso y la participación plena de todas las personas al deporte para que este objetivo sea alcanzable para todo el mundo. En consecuencia, queremos reducir las desigualdades porque las personas con discapacidad ven vulnerados sus derechos en su día a día. Por lo tanto, nosotros queremos reducir las desigualdades para construir un mundo más igual, más igualitario, más inclusivo y más diverso. Y por último, en la investigación y en el Mixed Ability, trabajamos el objetivo 17, que son alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, porque entendemos que la inclusión no se puede conseguir si no hay un trabajo en red, que los agentes sociales son fundamentales y que las instituciones y las administraciones tienen que aliarse para alcanzar este objetivo común que es la inclusión. Otro eje vertebrador del Mixed Ability y de la investigación en el Mixed Ability es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que después hablaré, y el tercer pilar sería el espectro de la inclusión en el deporte de Missionary Darcy, que también os contaré un poco después. Partiendo de esto, vamos a ver 3 o 4 pinceladas de lo que es la teoría, ¿no? Lo que nos dice la investigación. Y Verdugo y colaboradores en 2019 lo decía muy claro, la discapacidad es un asunto de todos. Y es un asunto de todos porque según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las personas tendrán algún tipo de discapacidad, ya sea transitoria o permanente, en algún momento, porque forma parte de la condición humana. Y es más, a día de hoy hay más de 1.000 millones de personas en el mundo que tienen algún tipo de discapacidad, según la OMS, en su informe mundial sobre la discapacidad. Y esta es una cifra que va en aumento.
estamos hablando del 15% de la población y de una tendencia en aumento por el envejecimiento de la población y el aumento de problemas crónicos de salud. Dos documentos centrales son, uno, la convención de la que os hablaba antes, y otro, la CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud. La CIF aleja el concepto de discapacidad de los modelos médicos y rehabilitadores que centraban los problemas en las limitaciones de la persona e incorpora el modelo social que desplaza el problema, el problema ya no está en el individuo, sino que está en los obstáculos y en las barreras que dificultan o impiden el desempeño y ponen a la persona en una situación de desventaja para la participación social. Es decir, la CIF tiene un enfoque biopsicosocial, está centrado en el funcionamiento, en las funciones corporales, la realización de actividades y la participación en situaciones vitales. Y habla de la interacción entre todos estos componentes, es decir, traslada la responsabilidad a la sociedad, porque es esta la que crea los obstáculos discapacitantes en el entorno. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad supuso un antes y un después respecto a la visión y la definición de la discapacidad. Igual que la CIF, promueve la evolución desde un enfoque biosanitario a un enfoque social y de derechos en el que las personas con discapacidad son entendidas como ciudadanas de pleno derecho. Y la discapacidad es el resultado de la interacción entre la persona y el entorno, donde juegan un papel fundamental la prestación de apoyos y el enfoque centrado en la persona. Como podéis ver en estos documentos, se hablaba de trasladarse de un enfoque biomédico y rehabilitador a un enfoque contextual, social o de derechos. Esto ya lo decía Riux en 1996, que decía que había dos formas de entender la discapacidad, como una patología individual o como una patología social. Si vemos la discapacidad como una patología individual, lo que podemos hacer es todo a través de medios médicos o de servicios de rehabilitación. Es decir, hay una predominancia profesional y porque la discapacidad se entiende como una anomalía y como una carga social. Entonces, la responsabilidad de la sociedad es eliminar esa discapacidad o curarla. O por otra parte, cuidar a esas personas a través de un diagnóstico temprano. Pero en cambio, si vemos la discapacidad como una patología social, desde el enfoque social o de los derechos, entendemos que la discapacidad no es inherente a las personas y hay prioridad del entorno político y social. Es decir, a través de servicios de apoyo y de reformulación de las políticas económicas y sociales, podemos eliminar estas barreras que se crean en el entorno y reconocer la discapacidad como algo inherente a la sociedad. Es decir, la inclusión sería una responsabilidad pública. Otro punto fundamental para entender el Deporte Disability es el paradigma de la calidad de vida prestación de apoyos. Y en este paradigma se integran las dimensiones de la calidad de vida, los elementos de los sistemas de apoyo y los factores de implementación y evaluación basados en el contexto. Este paradigma habla de 4 factores contextuales, que serían los principios de la calidad de vida, las condiciones facilitadoras de la calidad de vida, como por ejemplo maximizar las actividades y oportunidades, los valores de apoyo, por ejemplo, cómo conceptualizar o cómo crear un puente entre lo que es y lo que puede llegar a ser, y las condiciones facilitadoras del apoyo, como la disponibilidad o la accesibilidad a los apoyos. Después llegaríamos a la inclusión social, al modelo ecológico de la inclusión social de Simple Clan, en el que habla de que hay 2 componentes principales de la inclusión. Por una parte estarían las relaciones sociales interpersonales y por otra la participación en la comunidad. Y estos 2 componentes interactúan entre sí. Dentro de las relaciones personales hay 3 características. Una sería la categoría que habla de los tipos de personas y las relaciones que hay entre ellas. Otra sería la estructura, las características de estas relaciones.
Y la última sería la función, para qué sirve cada relación y qué apoyo puede llegar a aportar a las personas. Y en cuanto a la participación en la comunidad, vemos que hay también 3 características. La primera, la categoría de nuevo, que aquí habla del tipo de actividad, la estructura, cómo es el entorno y el nivel de participación, cómo de implicadas están las personas que participan. Y recordamos que estas 2 componentes interactúan entre sí para alcanzar la inclusión social. Y ya centrándonos en lo que sería el deporte, la inclusión dentro del deporte, tenemos que destacar a Missener y Darcy, que hablan del espectro de inclusión en el deporte. Missener y Darcy dicen una cosa muy importante, y es que la inclusión en la educación no puede ser igual a la inclusión en el deporte, por una razón fundamental, y es que el deporte no es algo obligatorio. Las personas que hacen deporte lo hacen normalmente por voluntad propia. Entonces, la participación tiene que ver con el poder de elección a través de un continuo de participación en diferentes enfoques que pueden ser segregados, inclusivos, convencionales. Por lo tanto, en el contexto deportivo hay que dar la posibilidad a la persona de elegir cómo, cuándo, dónde y con quién quiere hacer deporte. Es decir, tenemos que empoderar a las personas para que tomen sus propias decisiones en cuanto a la práctica deportiva. Y el papel del entorno es el de ofrecer los apoyos necesarios para garantizar esta toma de decisiones en igualdad de condiciones. Missener y Darcy aquí nos hablan de 5 tipos de actividades. La verdad es que la terminología en cuanto al deporte y personas con discapacidad daría para otra charla, pero así para que lo veamos claro, según ellos, las actividades discretas sería, por ejemplo, rugby en silla de ruedas. Una actividad adaptada, en este caso, sería, por ejemplo, rugby en silla de ruedas en el que también participen personas sin discapacidad física. Las actividades paralelas, pues rugby en silla de ruedas dentro de un club de rugby, que compartan espacios, que compartan estructura, pero una actividad es específica y la otra no. Las actividades integradas modificadas, pues por ejemplo, lo que está pasando en España con el concepto de rugby inclusivo, ¿no? El objetivo del deporte no es el mismo, bueno, el objetivo del deporte es el mismo, pero se cambia la normativa para supuestamente aumentar la participación de todas las personas. Y por último, las actividades totalmente integradas, que aquí es donde entraría el Mixed Ability Rugby. No hay adaptaciones, no hay modificaciones y están abiertas a todo el mundo. Bien, el papel del entorno. El papel del entorno en el deporte y en el Mixed Ability es fundamental y tenemos que tener en cuenta siempre a jugadores y jugadoras, a cuerpo técnico y staff, a voluntariado, a federaciones, a familias, a administraciones, a asociaciones de la discapacidad. Todas ellas son necesarias para que la inclusión de los deportistas sea un éxito. Y es destacable el papel del movimiento asociativo de la discapacidad, porque realmente pueden llegar a ser un punto de entrada para muchísima gente en el deporte. Además, los clubes y entidades deportivas tienen la obligación o tienen el poder de difundir y dar visibilidad al deporte inclusivo, de generar procesos de inclusión y de ser oportunidades de participación en igualdad de condiciones. Carla, Sí. disculpa, tenemos algún micrófono abierto y les vamos a pedir si lo pueden silenciar. A ver si podemos, si no, tú puedes hacerlo desde ese lugar. Sí, creo que ya está. Ahí está, gracias. Nada. Bien, decía que los clubes son súper importantes en la inclusión, pero las federaciones también tienen un papel clave, porque el Comité Paralímpico Internacional ya dice que todas las modalidades deportivas o inclusivas deben integrarse dentro de la federación deportiva que le corresponde. Es decir, esto es lo que se denomina el proceso de integración deportiva. Aquí en España tenemos dificultades con esto porque nuestra ley del deporte permite la creación de
federaciones multideportivas para personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos Federación de Deportes para personas sordas, Federación de Deportes para personas ciegas. Y eso, en un primer momento, pues dificulta que la Federación de Ciclismo se haga cargo del ciclismo adaptado, del ciclismo inclusivo. Pero es algo que ya está pasando. Ya está habiendo conversaciones entre las diferentes instituciones y se está llevando a cabo un proceso de integración deportiva que en otros países está muchísimo más desarrollado. Entrando ya en materia, en lo que sería el rugby, World Rugby en 2009 estableció los valores de nuestro deporte y destacó la integridad, la pasión, la solidaridad, la disciplina y el respeto. Todos estos deportes van de la mano de la inclusión, porque World Rugby dice que la inclusión es una parte natural del rugby, no solo para crecer en el juego, sino también para preservar estos valores. Y por lo tanto, esta institución defiende que todas las personas deben tener la oportunidad de jugar o de ser parte del rugby. Y aquí es donde entramos ya en el Mixability. El Mixability Rugby surge de las propias personas con discapacidad y es una modalidad deportiva en la que los equipos están formados por personas con y sin discapacidad. Se basa en la inclusión en los clubs convencionales. Estos equipos normalmente, no sucede siempre, pero normalmente están dentro de clubs convencionales. Se utiliza el mismo reglamento que establece World Rugby, no se hacen adaptaciones, no hay sistemas de etiquetaje ni sistemas de clasificación. Las personas son jugadores y jugadoras y punto. Y todo lo que es el modelo Mixability se basa en 3 pilares fundamentales. Por una parte, el deporte, la educación y la defensa de los derechos humanos. Y a nivel internacional está gestionado por el IMAS, el International Mixability Sports. Ahí. Es muy importante esto, surge de las propias personas con discapacidad. Es una pregunta que nos hacen un montón. ¿Por qué Mixability Rugby y no otros deportes? Pues porque esta persona de la foto, Anthony Broke, que es un hombre inglés que tiene parálisis cerebral y dificultades de aprendizaje, en el 2009 dijo que él quería jugar al rugby con contacto. Él llevaba un montón de años siendo aguador en el equipo de su localidad, en Yorkshire, pero nunca le habían dado la oportunidad de jugar ni de ser una parte más activa dentro del equipo porque lo consideraban peligroso para su salud. A pesar de eso, Anthony estaba completamente seguro de que él quería jugar al rugby con contacto, al rugby total. Él en ese momento formaba parte de una clase de unas sesiones educativas de autodeterminación y el tutor de esas sesiones lo apoyó para acercarse a la RFU y que lo asesoraran, llegar allí a la RFU y decirle, mira, yo quiero jugar al rugby, ¿dónde puedo jugar? Entonces, esto dio lugar a la primera sesión de entrenamiento en el club de Bradford y poco a poco se fueron uniendo más jugadores y fue creciendo todo de forma orgánica hasta que se creó el primer equipo de Mixability Rugby de Inglaterra llamado los Bumblebees. Es eso, crecimiento orgánico desde las propias personas con discapacidad que tienen autodeterminación para decidir lo que quieren hacer. Quieren jugar al rugby y el resto de la sociedad lo que tenemos que hacer es ofrecer los apoyos necesarios para que eso se consiga. ¿Cuáles son los objetivos del Mixability? Pues uno de los fundamentales es alejarse de la concepción social de que las personas con discapacidad requieren protección. Además, también trata de empoderarlas con la autonomía necesaria para decidir qué deporte quieren hacer, cómo lo quieren hacer, dónde lo quieren hacer, con quién lo quieren hacer. También es clave el hablar del riesgo de lesión, porque la lesión es algo gestionable e incluso necesario para el camino hacia una inclusión plena. Y
tener en cuenta que un deporte de seguro no consiste en eliminar todos los elementos de riesgo, sino que, porque las lesiones son una parte inherente del deporte, sino que un deporte seguro es entender que existen riesgos, asumirlos y aceptar participar igualmente. Y el es algo que evidentemente ayuda a la inclusión, porque permite que la intensidad del contacto varíe en función de la competencia del portador de balón. El modelo Mixability tiene un manifiesto en el que se explica exactamente por qué hacemos lo que hacemos, por qué existe el Mixability. Y se basa en 6 pilares. Por una parte estaría la salud y la felicidad, porque el deporte tiene el poder de transformar vidas y de hacernos más sanos y más felices. Pero todavía, a día de hoy, en el siglo XXI, hay personas que están excluidas del mundo deportivo. La participación igualitaria, porque el Mixability es un movimiento social. Se basa en el deporte, pero es un movimiento social que promueve la inclusión y la igualdad a través del sentido de pertenencia a un grupo, a un club o a un equipo. La inclusión y la igualdad, porque el deporte de base debe garantizar el acceso de los grupos minoritarios a actividades inclusivas. Las normas y regulaciones, como ya dije antes, no se modifican los reglamentos, se juegan con los reglamentos oficiales del deporte en concreto. La afiliación y la pertenencia, porque el Mixability reconoce el derecho de todo el mundo a participar en los deportes comunitarios sin etiquetas y sin categorías. Y el Mixability trabaja para derribar barreras, para crear oportunidades para comunidades marginadas que puedan desafiar lo establecido y afirmar el derecho a una participación plena en el deporte. Entrando ya en la parte que sería sobre la investigación, vamos a ver primero las investigaciones que ya existen sobre Mixability, sobre Mixability Rugby en concreto, después veremos las investigaciones en curso y por último las próximas líneas de investigación. La primera investigación que se hizo, el primer estudio, fue el de Corazza y Dyer en el 2017, que evaluaron la experiencia de los participantes de Mixability en Inglaterra y en Italia. Y lo hicieron a través de un cuestionario online y grupos focales. Y la principal conclusión es que el modelo Mixability contribuye a la inclusión a nivel personal, a nivel de club y a nivel comunitario. Damiani y colaboradores publicaron 2 estudios en 2018 y 2019 en el que estudiaban la relación del modelo Mixability y la teoría del Embodied Cognition, es decir, cómo la corporeidad puede contribuir a la inclusión. Y estos autores afirman que el modelo Mixability, que el Mixability Rugby es útil como una herramienta pedagógica inclusiva. Dyer y Corazza, de nuevo, en el 2018 publicaron un documento resumen sobre la investigación relacionada con los impactos del Mixability, en el que vuelven a destacar que el Mixability Rugby tiene beneficios a nivel individual y social. Más adelante nos centraremos en este estudio. Limas en 2020 de la Universidad de Aconcagua publicó su tesis en la que analizaba la relación entre la experiencia de participación en Mixability y un estilo de vida saludable a través de una investigación cualitativa con grupos focales, y concluyó que el Mixability Rugby contribuye a generar estilos de vida saludables. Y la última investigación publicada, que es súper reciente, de hace unas semanas, es de Dyer, Midlensnis y Thieu, y relaciona el modelo Mixability con el desarrollo sostenible a nivel comunitario. Concluye que el movimiento Mixability supone un desafío para el desarrollo de comunidades sostenibles, porque el Mixability reconoce la diferencia social, crea un proceso inclusivo e integra y celebra la diversidad para obtener resultados efectivos y justos.
Es decir, estos autores, estas autoras, dicen que la inclusión no es solo un remedio para reconocer las injusticias experimentadas por los grupos tradicionalmente excluidos, sino que también puede ser una ruta para crear comunidades mejores, para crear comunidades más sostenibles. En cuanto a la investigación de Dyer y Corazza, en la que resumían los impactos, vamos a ver cuáles son. A nivel individual, en esta investigación concluyeron que aumenta la actividad o el acceso a la actividad regular y los beneficios a nivel físico de las personas que participan, sobre todo aquellas personas con discapacidad que antes no tenían ese acceso al deporte. Aumenta el capital social y las relaciones sociales, porque conoces gente, pasas tiempo con tu equipo, etc. Contribuye al desarrollo de la persona. Aumenta la confianza, las habilidades, la satisfacción, el empoderamiento. También aumenta el sentimiento de pertenencia a un grupo, evidentemente. Y por último, se dan cambios positivos en la percepción, en la autopercepción de la capacidad. Y a nivel social, se da una mayor conciencia del valor de la discapacidad en la sociedad. Los clubs que hacen Mixability le dan mayor valor a la diversidad en la sociedad. Crea clubs más inclusivos y más abiertos, evidentemente, aumenta la captación y la retención de deportistas, y esto es algo que a mí al menos al principio me llamó muchísimo la atención, y es que jugadores y jugadoras que ya estaban retirados volvieron a jugar al rugby a través del Mixability. Promociona la inclusión social más allá del campo de rugby, y también se dan cambios positivos en la percepción de la capacidad y cambio de actitud respecto a la percepción de la discapacidad. Las personas que no estaban antes en contacto con personas con discapacidad ven cosas que antes no veían, ven la capacidad de otra manera, conocen la diversidad. Y las investigaciones en curso, a día de hoy tenemos dos. Una es la tesis doctoral que estoy haciendo sobre las necesidades del entorno para la promoción del Mixability Rugby, y la otra es el impacto del Mixability en rugby en el equipo Tarucas de Chile, como bien dijo Juan antes. En esta investigación participamos Juan y yo, y además Fabián Saiz de NILI y NICO, el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca, aquí en España, y Vicente Lazo, que es el presidente de Tarucas. En la tesis doctoral, ¿qué estamos haciendo? Pues tenemos tres fases. En la primera fase elaboramos y validamos un cuestionario, le llamamos cuestionario CUNEMAR. La segunda fase, adaptamos ese cuestionario a la lectura fácil y lo validamos. Y en la tercera fase distribuimos el cuestionario y analizamos los resultados. La primera fase la hicimos a través del método Delphi, y esto quiere decir que juntamos a un grupo de personas expertas en Mixability y en procesos de inclusión en el deporte para buscar las preguntas que nos dieran respuesta a los objetivos de nuestro estudio. En la segunda fase adaptamos y validamos a la lectura fácil. La lectura fácil es una forma de redactar que facilita la comprensión lectora. Así garantizamos que personas con dificultades de comprensión lectora puedan acceder al cuestionario. En la fase de adaptación participamos 2 personas y en la fase de validación participaron 3 personas con discapacidad que tenían experiencia en lectura fácil, y lo que hacen es validar, comprobar que esa información realmente está en lectura fácil. Y la última fase fue la fase de distribución y análisis de resultados. Para la distribución usamos la página web del AIMAS, y el cuestionario estaba dirigido a jugadores y jugadoras de Mixability Rugby, familiares, asistentes personales, representantes legales, personas de apoyo de jugadores y jugadoras, al cuerpo técnico y al personal de apoyo de los clubs, y a árbitros. Y esto tanto de Argentina como de Chile, de Ecuador y de España. Seleccionamos estos 4 países porque tienen un buen desarrollo de Mixability y además, evidentemente, usan el español como lengua vehicular. Y obtuvimos 114 respuestas.
A día de hoy estamos con el análisis de los resultados todavía. Y en el estudio que hicimos con tarucas, también lo distribuimos en 3 fases. Primero traducimos el cuestionario escogido, después distribuimos ese cuestionario y luego analizamos los resultados. Como herramienta de investigación usamos el cuestionario que habían usado o que habían creado más bien Corazza y Diar para evaluar los impactos en Inglaterra y en Italia. Entonces cogimos ese cuestionario y lo traducimos al español. Después distribuimos el cuestionario entre las personas del entorno de tarucas y estaba dirigido de nuevo a jugadores y jugadoras, a familiares, a junta directiva y a voluntariado. Como veis en los 2 estudios se intenta dar voz a todo el entorno del Mixability, porque todas las personas tienen algo que aportar. Y por último analizamos los resultados. Obtuvimos 45 respuestas y en ellas vimos que el Mixability Rugby tenía impactos a nivel de calidad de vida, con una mejora del bienestar físico, del bienestar mental y del bienestar social, un aumento del sentimiento de pertenencia al club o al grupo y la creación de clubes y comunidades más inclusivas y el reconocimiento a la sociedad. Es decir, la sociedad que rodea a Taruca, según las personas encuestadas, los ven como un referente para la inclusión. ¿Y qué queremos hacer en el futuro? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues para empezar, el siguiente será evaluar el impacto del Mixability Rugby en Argentina, en colaboración con Daniel Fernández, que es el representante del AIMAS en Argentina. Y queremos hacer esto porque realmente Argentina estamos viendo que es uno de los países a nivel internacional con mayor desarrollo de Mixability Rugby y necesitamos que eso tenga una evidencia científica para darle peso y que pueda introducirse así en las universidades, para que los futuros profesionales puedan estudiar el Mixability y lo contemplen como una opción a ofrecer. Después, ¿cuáles serían otras investigaciones posibles? Pues cómo se replica el modelo Mixability a otros deportes. Por ejemplo, en Inglaterra ya está muy extendido el boxeo Mixability o el remo, pero no tenemos evidencia científica. En remo sí que hay un par de publicaciones, pero la mayoría, como veis, son sobre rugby, no sobre otros deportes. Y necesitamos también estudiar cómo funciona el modelo en otras modalidades. Y por último, replicar el modelo Mixability, cómo replicarlo en otros ámbitos, como por ejemplo el empleo y la educación. Y bueno, estas son las referencias que he utilizado, las referencias bibliográficas. De todas formas, dejo por aquí mis datos de contacto por si queréis, me las pedís y os las paso, que va a ser bastante más sencillo que desde la pantalla. Tenéis mi cuenta de Instagram, que es donde pues, hago un resumen de lo que vamos haciendo en la tesis doctoral. Y os dejo también por aquí el contacto del IMAS, de International Mixability Sports, por si hay alguien interesado o interesada en poner en marcha el deporte Mixability en su club. Si es en Argentina, lo derivarán a Dani, pero si es en otros países, pues escribís un email y se pondrán en contacto con vosotros. ¿Qué hace el IMAS para poner en marcha un equipo en un club? Pues en un primer lugar hacemos una presentación en los clubes de base sobre qué es el Mixability, cómo nació y cuál es el enfoque de la inclusión. Después se crea el equipo de Mixability y el IMAS aporta formación y recursos para este equipo. Y después se llevan a cabo dentro del club los entrenamientos regulares, partidos, tours, torneos, como el próximo IMART, el próximo torneo internacional de Mixability que se celebrará el año que viene en Cork. Y el IMAS sigue ahí en segundo plano por si se necesita asesoramiento, resolución de conflictos, cualquier tipo de cuestión.
Entonces, nada, aquí tenéis los datos de contacto y por mi parte finalizado. Quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta, que espero que sí. Carla, muy buenas tardes, muchas gracias. Te vamos a pedir primero que puedas dejar de compartir pantalla y luego vamos a dejar de grabar.